Hablamos nuestras Biblias en el libro de Efesios, capítulo 1, del versículo 13 y 14, por favor. Efesios, capítulo 1, versículos 13 y 14. Aquí quiero que veamos un par de puntos que, como siempre, espero no ser muy larguero, pero creo que hay un punto en especial que es necesario que los veamos, porque va a ser de bendición para nosotros. Vamos a leer la palabra en el nombre de Jesús. Y dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Vamos a orar. Señor, te doy gracias, Señor, por poder estar aquí, por poder hablar de ti, Señor, por permitirme predicar tu palabra, Señor, por esta bendición tan grande. Te pido, Señor, que me seas guiando a toda verdad y justicia, y que tu Espíritu Santo sea guiando mis labios, mis palabras, Señor, y que te das tú moviéndote, Señor, y abriendo el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. En el libro de Efesios, mis hermanos amados, Pablo empieza a hablar, ¿cierto? Y empieza a hacer oraciones. Empieza a orar por una cosa, empieza pidiendo, al igual que se hizo ahora, pidiendo que abra los corazones, que abra las mentes, que le muestra los beneficios, las bendiciones de lo que la palabra y el creer en el Señor nos da. Y empieza a hablar y empieza a pedir y empieza a hablarnos del poder de Dios. Y quiero, hermanos, que nos fijemos en un par de cosas, como les decía. Y, por ejemplo, que hay dos cosas que son enfatizadas aquí, que siempre encontramos juntas en las Escrituras. Que Pablo aquí habla de la palabra y el Espíritu. Los dos son esenciales para nuestra vida. No hay salvación sin las dos cosas. Estos son los instrumentos con los cuales Dios lleva a cabo su obra. Siempre es un error el enfatizar uno más que el otro. Hoy hay grupos de iglesias, ¿cierto?, que están hablando que solamente, por ejemplo, necesitan el Espíritu, no necesitan la palabra del Señor, solamente necesitan el Espíritu. Y hay otras iglesias que dicen al revés, que solo lo que necesitan es la palabra. Todo lo que necesitamos es simplemente confiar en los sentimientos que tenemos. Dios es el Espíritu y vive dentro de nosotros y Él nos va a guiar. Pero cuando un grupo hace eso, sigue el patrón de otros grupos similares en el pasado. Y sin duda alguna resulta el individualismo, cada uno está yendo en su propia dirección y haciendo su propia cosa. Lo que resulta es una confusión absoluta. O sea, si dejamos de lado la palabra y seguimos solo el Espíritu. Por otro lado, están aquellos que tratan de seguir solo la palabra. Hay iglesias en las cuales es evidente que se ha perdido la vitalidad, la frescura del Espíritu. Y se ha llevado a ser robotizado el Evangelio, se ha mecanizado. Y lo que resulta cuando nosotros solamente, y quiero que por favor se entienda, cuando solamente nos adherimos a la palabra sin el Espíritu de Dios, resulta en cultos secos, mecánicos, que solo cumplen con una observancia ritual. La gente se vuelve a las casas secos, sin vida. Claramente esto no nos pasa a nosotros. Resulta un tipo de piedad que con los dientes apretados, donde nosotros hacemos las cosas porque es nuestro deber hacerlo, como cristianos, pero no hay una motivación, no hay un hambre, no hay una satisfacción, no hay amor, no hay gozo, no hay vida.
Y en la Escritura siempre encontramos las dos palabras juntas. La palabra de Dios es interpretada por el Espíritu Santo. Y la palabra se vuelve fresca y vital al fijarte en el Espíritu Santo para hacer que Jesucristo salga de las páginas de la Biblia y esté en su presencia como carne viviente al lado. Sentimos el latido del Señor. Es como, no sé si se recuerdan, el camino de Emaús, cuando Jesús, ya crucificado, ¿cierto? Y resucitado, se acerca a dos de sus discípulos y tomó las Escrituras y comenzó desde Moisés a los profetas y les explicó todas las cosas en cuanto a Jesús mismo. Y cuando estos discípulos se dan cuenta y relatan la experiencia más tarde, dicen, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Ese corazón ardiente, al leer la palabra de Dios, es la obra del Espíritu Santo mismo, obrando en nosotros, tomando la palabra y la hace viva y vital, nos enciende, nos prende, nos entusiasma, nos hace vivir. Por otro lado, el espíritu es identificado por la palabra. Hay muchos que están hablando de ideas y actitudes que se nos presentan y con la estrategia de solución de problemas. ¿Cómo sabemos lo que está bien? ¿Cómo sabemos que no es la voz del enemigo inteligentemente oculto, como si fuera la voz de Dios sonando como si fuera a ofrecer una bendición? ¿Cómo podemos saber la diferencia? ¿Solo por la palabra? ¿Es la palabra la que identifica el Espíritu Santo? Todos los espíritus falsos son detectados por la palabra del Señor. Así que debemos tener juntos la palabra y el Espíritu para tener un equilibrio y cordura en nuestras vidas cristianas. Volviendo al párrafo que leemos, a los versículos, al examinar este pasaje notamos tres cosas que el apóstol dice que son normas para nosotros los cristianos. Cada cristiano que lee esta carta de Efesios puede esperar tener su propia experiencia con estas tres cosas que son fundamentales para la fe cristiana. La primera que quiero tocar es habiendo oído la palabra de verdad. La segunda es habiendo creído en Él, en Cristo obviamente. Y la tercera parte es fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Estas tres experiencias son esenciales y hemos llegado a conocer a Jesucristo y las vamos a examinar juntos. Dice en el versículo 13, dice, habiendo oído la palabra de verdad. El mundo en el que Pablo vivió y escribió era un mundo sin celulares, sin televisión, sin Smart TV, sin internet, sin autos, sin viajes, sin vuelos, con muchas diferencias. Pero implícitamente es muy similar al de hoy. Está lleno de ideas retorcidas y distorsionadas, con actitudes equivocadas, con estrategias y filosofías terrenales que llevan a la gente por caminos equivocados. Hay miles de cosas, hay miles de ciencias o de creencias que engañan a la gente. Crecemos en nuestras mentes, ¿cierto?, llenas de ideas erróneas. ¿Cómo podemos mantener en orden entonces esto? Bueno, la idea sobre el Evangelio, que a diferencia de todo esto, es que descubrimos que estamos escuchando por primera vez una verdad pura y sin levadura, sin adulterar. El Evangelio es un regreso a la verdad, a la realidad. Es donde terminan las ilusiones, las fantasías. Es el escape de todos los conceptos erróneos. Es el regreso a una verdad sin adorno. El Evangelio nos pone en contacto con la realidad. Por ejemplo, solo y únicamente el Evangelio es capaz de describir
la verdadera condición del hombre. Nosotros muchas veces pensamos sobre nosotros mismos como si no hubiera nada mal en cada uno de nosotros. Tendemos a minimizar nuestros problemas, pensamos que todo lo que necesitamos es limpiar unas pocas áreas que están un poco manchadas, nada muy serio, nada muy preocupante, solo para deshacernos de un par de malos hábitos, o para añadir un poco más de moralidad, o hacer un esfuerzo hacia la hermandad, o hacia la sinceridad, o ser corteses con las personas. Y que entonces nosotros podemos solucionar nuestros problemas como seres humanos, podemos vivir juntos en paz, podemos arreglar nuestras peleas familiares y todas nuestras otras relaciones con las personas. La mayoría de la gente piensa de esta forma. Hay algo que nos hace pensar que nosotros mismos no tenemos un problema muy serio. No, es que me falta esto otro, solamente tengo que arreglar este problema que tengo. Si yo dejo de hacer esto, dejo de hacer esto otro, voy a ser perfecto, voy a ser santo. Pero la verdad, hermano, es que eso está mal. El Evangelio nos dice que todo está mal. La verdad es que todos somos unos asesinos en nuestros corazones. No hay ni uno solo de nosotros que dándose suficiente motivación o un periodo de estrés muy cansador, muy agotador, y bajo las condiciones apropiadas, no dudará ni un segundo en tomar otra vida cristiana, otra vida, perdón. Somos asesinos en nuestros corazones. Y tan profundo es este problema que no hay nada que podemos hacer sobre ello nosotros mismos. No podemos sanarnos a nosotros mismos. No podemos salvarnos a nosotros mismos. El Evangelio nos dice por qué constantemente experimentamos frustración en nuestra vida y por qué no podemos conseguir que las cosas funcionen juntas. Esto es porque estamos experimentando lo que las Escrituras llaman la ira de Dios. Dios ha quitado los límites de la maldad humana y ha permitido que siga su curso y tenga el poder para aquello. Y estamos constantemente siendo debilitados y saboteados por el mal. Y algo sale mal en todos nuestros planes para arreglar las cosas. Siempre hay una traba, siempre hay un problema, siempre, es que no puedo, es que no me canso, es que soy tan débil, es que no sé qué hacer, es que necesito algo más. Y es por esto que nosotros experimentamos la esclavitud. Parece ser que no podemos obligarnos a nosotros mismos a hacer lo que queremos hacer, lo que es correcto. Pero el Evangelio nos dice por qué. Y declara el amor de Dios por nosotros. Dice que no se ha olvidado de nosotros. Dice que ha tomado parte en la vida humana para compartir sus tristezas y su dolor. Y más que todo eso, salió personalmente y llevó el castigo de nuestra maldad en un misterio profundo, más allá de lo que nosotros podemos entender. Dios mismo nos da el perdón y la libertad. Dios mismo viene a morir en la cruz para pagar nuestros pecados, para darnos una nueva vida, una nueva forma de vivir. Viene para que podamos tener la realidad del perdón y la salvación y la libertad como hijos de Dios. Todo eso está en el Evangelio. Por eso se llama palabra de verdad. Y que buenas nuevas son el Evangelio de la salvación. La segunda cosa que el apóstol dice, que no solo habéis oído la palabra de verdad y aprendido el Evangelio de la vida, sino que y habiendo creído en él, que es nuestro segundo punto. En el versículo 13 dice, y habiendo creído en él, pone énfasis en esto. Y obviamente quiero poner énfasis en esto también, tal igual que Pablo. Es obvio que no solo debemos oír la palabra de verdad, sino que debemos actuar en base a ella. Debemos creer la palabra de verdad.
Y creerla significa que nosotros la aceptamos como verdad y actuamos en consecuencia. Nunca, nunca hemos creído a menos que algo cambie en nuestra vida. Si decimos que creemos que algo es verdad, pero continuamos viviendo exactamente de la misma forma, entonces realmente no lo hemos creído. Solo nos estamos engañando a nosotros mismos. La creencia resulta en un cambio, en un ajuste de nuestra forma de actuar, un ajuste en conformidad con la realidad. Significa que hacemos algo, damos los pasos apropiados en relación a aquello que nos ha sido revelado, que hemos creído y que ahora vemos que es verdad. Démonos cuenta que no es la creencia en ello, en el Evangelio, sino que es la creencia en él, lo que Pablo especifica aquí. No, nosotros debemos creer en el Señor Jesús, mucho más que entender intelectualmente el plan de salvación. Hay mucha gente que hoy siente que si le explicamos el del plan de salvación a esa persona y esa persona dice, lo creo, se han vuelto cristianos. Pero eso no es tal. Podemos creer en el plan de salvación. Podemos escribir tratados teológicos sobre ello, sin nunca cambiar. Es más, el diablo cree. Es más, él sabe, pero él no ha cambiado. Él sabe que Cristo resucitó, él sabe que lo mejor que podría hacer sería creer en Cristo, pero él no quiere cambiar. El Evangelio no es quien nos salva. El Evangelio no es lo que nos cambia, es Jesús. Él salva y solo Él. Así que la fe para un cristiano está siempre relacionada a la persona e involucra un compromiso personal, una relación personal. No es un proceso intelectual ni una creencia de declaración de hechos. Los apóstoles nunca han dejado de que no se nos olvide esto. Si leemos Efesios, el primer capítulo de Efesios, hasta donde vamos, hasta el que leí 13-14, el apóstol Pablo menciona al Señor Jesucristo 15 veces. Está constantemente trayéndonos a Jesús frente a nosotros, porque Dios quiere dejar en claro en nuestros corazones este gran hecho. No hay manera en que podamos tener bendición de Dios, aparte de una relación personal continua con el Señor Jesucristo. Debemos aprender a no creer a estas personas que declaran que van directamente a Dios, porque solo se están engañando a sí mismos. Todo viene a través de Cristo y por medio de una relación con Él, personal. Creer cambia tu forma de pensar para que cambie tu manera de vivir. Cambiemos y creamos realmente en Cristo. Y que esa creencia se transforme en vivencia, que se explique con nuestros hechos lo que nosotros creemos. La tercera parte que tenemos que ver aquí está también en el versículo 13. Dice, sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué significa ser sellado con el Espíritu? Claramente esto es una referencia a la antigua práctica de sellar las cartas. Los reyes escribían una carta, la doblaban, ¿cierto? Para que nadie la leyera, le echaban cera y después con su anillo la sellaban. ¿Quién había mandado esta carta?
el rey. Era de propiedad del rey. El uso del sello siempre involucraba dos ideas. La primera era la propiedad, marcaba a quién pertenecía la carta, era poseída por el individuo a quien pertenecía el sello. Esto es lo que Pablo está diciendo aquí. Cuando Dios mandó al Espíritu Santo a nuestra vida, era la marca de que nosotros le pertenecemos a Él. Dice la palabra en Corintios capítulo 6, versículo 19, dice, no sois vuestros, pues habéis sido comprados por precio. La presencia del Espíritu Santo es el testigo de que le pertenecemos a Cristo, como dice Pablo en Romanos 8. El Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu, a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Además del júbilo, el gozo, la paz y el amor que te das, son un testimonio para los otros. Cuando empieza a fluir ese amor y esa paz a través de ti y de mí, hacia la vida de otros, y comienza a brillar con amor cuando no sentamos ganas de amar, con gozo cuando las circunstancias sean difíciles, con paz cuando a nuestro alrededor esté lleno de problemas, es un testimonio, una marca inconfundible para el mundo a tu alrededor que le pertenecemos a Dios. Hay algo en nosotros que es diferente. Tenemos una marca de su propiedad sobre nosotros. La segunda idea del sello es la conservación. Cuando Cristo muere, en la tumba de Cristo se puso un sello del emperador romano. Este sello tenía la intención de mostrar que la tumba no fue violada. Nadie se atrevería a romper el sello del emperador porque esto incluía la muerte. Por lo tanto, era para preservar la tumba intacta, sin la intrusión de alguna persona o sin que nadie lo pudiera destruir. Esta es la idea de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nosotros, esto es lo que Pablo dice que Dios ha hecho con nosotros. No somos nosotros los que estamos adquiriendo una posesión. Es Dios el que nos ha marcado, ha reclamado una posesión, que somos nosotros le pertenecemos a Él. Por eso hemos sido sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu mismo es el sello de Dios. Él nos marca, Él nos identifica como suyo. Él nos garantiza que va a llevar a cabo cada palabra que nos ha prometido, hasta que estemos en su presencia absolutamente abrumados por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Tan inmerso por ese maravilloso cumplimiento de cada palabra de la promesa de Dios, que nos quedaremos sin palabras. Esta es la tercera vez que Pablo ha utilizado esta frase en este pasaje. Cada uno de los miembros de la deidad, de la Trinidad, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, lleva a cabo su obra perfectamente para que siempre resulte en la alabanza de su gloria. El Espíritu Santo mora en nosotros, está en nosotros, vive en nosotros. Y es que nos lleva a toda justicia y verdad. Pero ¿saben cuál es el problema, hermanos? Que muchas veces nosotros, como dice la palabra, contristamos al Espíritu Santo. La palabra dice, no contristéis al Espíritu Santo. Pero muchas veces nosotros contristamos al Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Muchas veces nosotros no le damos libertad para que nos diga, para que nos amoneste, para que nos rete, para que nos diga que estamos haciendo las cosas mal, que aquello que estamos haciendo no lo debiésemos hacer. Tenemos al Espíritu Santo contristado allá, en la esquina, amarrado, mirando hacia el fondo, porque no lo dejamos moverse, no lo escuchamos, no le prestamos la atención necesaria. Leemos la palabra,
pero no dejamos que el Espíritu Santo nos diga, nos muestre, nos revele en qué estamos fallando. Muchas veces hacemos nuestro devocional en la mañana, en la tarde, en la noche, cuando sea que lo hagamos. Y el Espíritu Santo viene a susurrarnos al oído, a decirnos, esto es, tienes que dejar esto, tenemos que dejar esto. Y nosotros, callado, yo sé lo que hago, yo soy grande, yo soy adulto, soy maduro ya. Y tenemos, como decía, al Espíritu Santo allá, arrinconado, callado, amarrado, sin que nos pueda hablar. Lo tenemos triste llorando. No le prestamos atención, la atención que se debe. Y levantamos nuestras manos y decimos, oh Señor, te amo, te necesito. Recordemos que nosotros creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, la Trinidad. ¿Qué pasa con el Dios olvidado? Porque nos acordamos siempre de Dios, el que creó todo, del Hijo, el que vino a morir en la cruz por nosotros. Y el Dios Espíritu Santo está ahí amarrado en la esquina. Ahí lo tengo. No se puede ni mover. No lo dejo que se mueva. Podemos vivir vidas piadosas. Podemos venir al culto todos los domingos. Podemos juntarnos el martes. Podemos juntarnos el jueves también. Pero tenemos que darle libertad al Espíritu Santo. Tenemos que escucharlo. No podemos tenerlo contristado en una esquina amarrado. Cada vez que Él que Él nos quiera amonestar, que nos quiera retar, que nos quiera decir que estamos fallando, que nos estamos equivocando, nosotros le mandamos a la esquina. No me hables. Es como cuando un hijo viene a decirnos algo a nosotros y nosotros decimos, los niños no se meten en las conversaciones adultos, te quedas ahí. No, no, ¿qué vas a ver tú? Si queremos que nosotros no hacemos, hermano, démosle libertad al Espíritu Santo. No estoy hablando de manifestaciones, por favor, que se entienda. Estoy hablando de escuchar, de saber, de vivir en la plenitud de Cristo. El Espíritu Santo es quien nos va a llevar a toda verdad y justicia. El Espíritu Santo es el que nos da el poder. Dice en Hechos 1:8 que recibiréis poder ¿cuándo? Cuando venga el Espíritu sobre nosotros. Ahí dice, lo que quiere decir es van a recibir dinamita, dunamis, poder. Poder. Eso tiene que pasar en nosotros. Vivimos la vida marcando el paso. Parecemos campanas. Ding, dong, ding, dong. Pero, ¿dónde está la vitalidad? ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está la motivación? Estamos secándonos, como decía al principio. Vivimos a veces, no siempre, en nuestra vida, secos, mecánicos. No tenemos hambre, no tenemos motivación, no tenemos satisfacción. No hay calidez, no hay gozo, no hay vida en nosotros. Escuchemos al Espíritu Santo. Dejemos que Él viva y nos sople lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que dejar. No lo castigue, no lo castiguemos. Es ese Espíritu Santo el que nos muestra, el que nos diferencia.
Hermanos, yo sé que de este tema no se habla mucho. Lo he compartido con el Pipe, lo hemos hablado varias veces. Creo que, bueno, no tantas, creo que 2 veces. Y tenemos que dejar que Él nos llene de vida. La dinamita, el poder, está en nosotros, pero dejémoslo que fluya. Cuando Él nos esté amonestando, cuando Él nos esté retando, cuando Él nos esté diciendo lo que nosotros no tenemos que hacer o lo que nosotros debemos hacer en nuestras vidas. Eso es. Vámonos en este momento reflexivo, pidiéndole al Señor que nos perdone por tenerlo contristado, por tenerlo muchas veces llorando, no pudiendo dejar, no dejando que Él se mueva en nuestras vidas, no viviendo una vida plena. Muchas veces nos acostumbramos a los formalismos, somos ortodoxos a morir, pero nos falta algo. Necesitamos escuchar al Espíritu Santo. Necesitamos saber y dejar que Él nos guíe a toda verdad y justicia. Él nos vino a consolar. Jesús dijo, les mandaré el Consolador. Dejemos de retarlo, de arrinconarlo, dejemos de aprisionarlo, dejemos de apretarlo en nuestras vidas. Escuchémoslo. Oremos. Señor, te doy gracias por esta oportunidad. Gracias por tu amor. Y gracias porque podemos hablar de este tema tan maravilloso. Te pido, Señor, que todo o sea obrando en cada una de las vidas de mi hermano, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, deje de estar contristado, que deje de estar apretado, encerrado, Señor, y que podamos vivir vidas llenas, plenas, Señor, contigo. Espero, Señor, no haber dicho algo de más. Te pido, Señor, que todo lo que se ha dicho esté conforme a tu palabra. Te pido, Señor, que no dejes que nadie olvide, Señor, que tú estás ahí. En cada uno de nosotros estás dentro de nosotros y que nos quieres llevar a toda verdad y justicia y que quieres hacernos vivir una vida plena, una vida llena, una vida maravillosa, Señor. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Para terminar, David, dame 2 minutos más, por favor. Todos tenemos un celular y vivimos nuestra vida como un celular sin señal. Tenemos, el celular está funcionando, la pantalla no está quebrada, tenemos batería, pero falta la señal. La señal es la conexión. Y sin una señal un celular no sirve. El celular puede tener el chip, pero si no tiene señal, si no le llega señal, no sirve. Puede tener batería, puede tener la pantalla buena, el táctil bueno, puede tener todo bueno. Pero si no tiene señal, no sirve. No puede recibir llamadas, no puede recibir mensajes, no puede recibir internet. Y muchas veces nosotros somos parecidos a un celular, sin señal. Conectémonos con el Señor. Eso, David,
Ahora sí. Dios los bendiga, hermano. Muchas gracias.